Advertencia. Este material es solo audio. Pueden escucharlo mientras hacen cualquier otra cosa. Les recomiendo usar audífonos inalámbricos o subir el volumen de las bocinas. Modo protegido. El podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Casi un mes de ausencia, pero por fin pude arreglar el problema con el audio. Resulta que el zumbido que fastidió las anteriores grabaciones era causado por la propia laptop. Demasiada interferencia electrónica. Ahora que conecté el equipo de grabación a una desktop con Linux, la calidad mejoró. ¿Y qué ha habido en este mes de inactividad? Sí, dije Linux. Tal vez todos ustedes creyeran por años que era un usuario de este sistema, pero no es así. La verdad es que apenas este verano tuve acceso a una PC con Linux, por la que no tengo que responderle a nadie. Pero para mí, Linux no es nuevo. Al menos desde el 2001 fui un usuario poco menos que casual de este sistema. Pero en aquellos años, pues, digamos, que no estaba en mi mejor momento. Y de hecho, es de lo que voy a contarles en este archivo. Sí, porque todo es un archivo de mi particular relación con Linux, esperando al contar esto no ser el único. Todo comenzó hace mucho tiempo. Cuando investigaba sobre cómo se programaban los sistemas operativos, me topé con este sistema. Y sí, la idea de un software cuyo código estaba disponible para cualquiera era algo increíble. Pero como han de imaginarse, en esos años, entender algo tan grande estaba por completo fuera de mis capacidades. Así que por ese tiempo fui parte de ese 90% de usuarios que adoran Linux y corren Windows. Sin embargo, la mera existencia de Linux me era suficiente para investigar todo lo que pude sobre el tema. Por cierto, aquí hago un alto, pues hay algo que no les he contado en el podcast, aunque si ya me conocían desde antes tal vez lo sepan. Soy un loco de lenguaje máquina. Y aunque también se le conoce como lenguaje ensamblador, el término lenguaje máquina me parece más entendible para los no iniciados, pues los únicos que buscan en Google la palabra ensamblador son estudiantes que quieren que les hagan la tarea. Ya les hablaré del lenguaje máquina en otro episodio. Por ahora, les basta con que sepan que como programador estoy obsesionado con este. Y no pocas veces me he metido en problemas por mi interés en el tema. Y mi primer encuentro con Linux no fue la excepción. Lo primero que noté era que más allá del C parecía haber una barrera de abstracción. Bibliotecas que llamaban otras bibliotecas que llamaban otras bibliotecas y nada de máquina. Lo único valioso relacionado con el lenguaje máquina en Linux que encontré en ese entonces fue que era posible hacer llamadas al kernel. Pero pasaron muchos años antes de poder hacer mi primer hola mundo en lenguaje máquina en Linux. Y sí, la experiencia técnica fue buena. Demasiado buena, diría yo. Mis dificultades con Linux fueron puramente sociales. Y la más notoria que encontré fue esa versión que muchos usuarios que conocí tenían por la programación en lenguaje máquina en Linux. Y así, en esos años, supe de la existencia de un grupo de usuarios de Linux en la ciudad. Conviví con ellos un tiempo, pero no logré gran cosa por dos razones. En ese tiempo, las computadoras eran muy caras, y la única que podía pagar era una PC con Windows, y dependía demasiado de programas exclusivos de Windows para las tareas escolares de aquel entonces. Así que no pude tener una PC con Linux, ni aunque se tratara de software libre. Además de que el hardware no daba para tener dos sistemas operativos simultáneos, solución a la que muchos usuarios sin dinero recurrían. Pero tener una PC con doble arranque no permitía usar ambos sistemas de manera simultánea. Pero eso se podía lograr con una máquina virtual, cosa que requería una PC poderosa para obtener un rendimiento decente. Así que quedaba en la misma. Otra razón por la que no duré en ese grupo de usuarios de Linux fue, como ya han de adivinar, porque no compartían mi obsesión con el lenguaje máquina,
por decirlo en términos imparciales. De hecho, no recuerdo ningún grupo relacionado con las computadoras con tanto desprecio por este lenguaje. En otros grupos lo normal era que no tuvieran idea de lo que les estaba hablando, pero en ese grupo se percibía auténtico desprecio, al menos por los que más hablaban. Ya saben que la gente dedicada a las computadoras no habla mucho. Con el tiempo, encontré que sí había interés por la programación en lenguaje máquina para Linux, pero nada de ese interés lo encontré en ese grupo. Así que dejé de juntarme con ellos. Mucho tiempo después, tomé contacto con otro grupo de usuarios de Linux de una escuela de la localidad. Esta vez, la experiencia fue mucho mejor, pues tuve por primera vez acceso a una PC con Linux. Una PC de segunda mano de una época en la que la RAM todavía se medía en megabytes, y con periféricos reciclados de más de una década de abandono. Y si bien experimenté, no pude hacer gran cosa, dado que en ese lugar no tenía acceso a internet, la documentación era difícil de obtener y lo más importante, todo mi ecosistema computacional, entiéndase maestros y familiares normies, dependía demasiado del Windows. Aunque no lo crean, hay gente que no puede abrir un archivo de texto ASCII en un editor de texto, o que piensan que un disco está vacío porque los archivos no están grabados en la versión del software de oficina que corren en ese momento. Al final, poco pude hacer con esa PC con Linux porque no tenía información para programar y además ocupaba demasiado espacio. Fue hasta que averigüé lo que era un interruptor KVM que pude tener una PC con Linux, pues podía pasar de Linux a Windows con tan solo presionar un botón, con lo que la transición fue menos traumática. Y como prueba de éxito, este audio que están escuchando lo grabé en Linux. Es el primero. Pero para eso pasarían años. En ese entonces seguí siendo de ese 90% que adora Linux y corre Windows. En este segundo grupo no encontré tanta aversión al lenguaje máquina, simplemente desinterés. Pero como dije, no tuve acceso a una PC con Linux con capacidades decentes, y por la que no tuviera que responderle a nadie hasta hace poco más de 2 meses de que grabé este audio. La verdad es que la PC con Linux no la construí para nada serio. De hecho, a esta computadora la apoyo el Ganso. Si quieren saber el porqué de este nombre, escuchen el episodio La bestia de 4 cabezas. El Ganso lo construí para hacer todas aquellas cosas no relacionadas con la programación que mi laptop de más de 10 años ya no podía hacer sin enfriarla con un ventilador de pedestal. Pues programar en lenguaje máquina no consume casi nada de recursos. Una cantidad de recursos que los que programan con IDEs bajo Windows ni se imaginan. Pero Linux es lo bastante interesante para que explorarlo sea una diversión en sí misma. Además de que el sistema es bastante amigable con los programadores. Por ejemplo, pocos saben que el comando man, M-A-N, que despliega información sobre otros comandos, también puede mostrar información de funciones de la biblioteca estándar del lenguaje C. Ya no digamos que pueden automatizarse muchas tareas con el shell. Me recordó a cuando usaba archivos .bat en MS2 para compilar y correr mis primeros programas. Y sí, Linux es demasiado bueno con los programadores, por lo menos con los programadores de C, y eso a mí no me parece tan bueno. Pero para que se den una idea, es como cuando Homero Simpson explicó lo que se siente ser paciente de un asilo de ancianos. Es como el volver a ser un bebé, pero con edad suficiente para apreciarlo. Y fue entonces que entendí por qué el desprecio al lenguaje máquina por parte del grueso de los usuarios de Linux. Aquí se me va a ofender más de uno. Porque Linux trata a los programadores como a niños. Les ayuda tanto en sus tareas y les oculta tantas cosas del hardware que muchos acaban creyendo que las computadoras son casi mágicas, algo no muy bueno para un programador. Como prueba, es posible tomar un programa escrito en lenguaje C de hace 30 años y compilarlo sin ningún cambio en el GCC de una PC actual. Y estoy seguro de que ese mismo programa seguirá siendo compilable durante los siguientes 30 años. Sí, eso suena bastante bien.
Pero si tomamos en cuenta que a nivel máquina el ejecutable de hace 30 años nada tiene que ver con el actual, la cosa cambia. Para mí, esto es un burdo intento de mantener al programador alejado de los horrores del hardware. Como cuando, en Los Simpson, Marge trata de que Lisa no sepa cómo terminó Juana de Arco. Y Juana de Arco se casó con Sir Lancelot y vivieron felices en una nave espacial. Fin. Y luego se comía las últimas páginas del libro. Pero al mismo tiempo de que lo aleja de los horrores del hardware, también lo aleja de su verdadero poder. Después de todo, debajo de tantas capas de abstracción, hay un código máquina que la computadora ejecuta. Y ese código máquina es el que me interesa. ¿Y qué es lo que he logrado hasta ahora? Pues hasta ahora lo único que he logrado estos 2 meses ha sido configurar el sistema para funcionar como el ganso. Es hasta hace menos de un mes que descubrí que muchas de mis viejas herramientas de programación en lenguaje máquina vienen incluidas en los repositorios, como el famoso Flat Assembler. También el NetWide Assembler, que aunque no es tan bueno es usable, y parece estar más pensado para Linux. También hay otras herramientas propias del sistema, como el comando OD, que permite desplegar archivos en formato hexadecimal, o bien objdump, que despliega información de los archivos objeto y programas ejecutables, muy valioso para aprender a programar. Pero eso apenas son los primeros pasos en una nueva tierra. Pero una tierra que no me es por completo desconocida, sin mencionar que se trata de una máquina de 64 bits. Y aunque las máquinas de 64 bits no son nuevas, poco hay sobre cómo programarlas en lenguaje máquina. Aún recuerdo cómo fue entrar a los 32 bits, ya que fue en la era de 32 bits en la que aprendí a programar. Pero ahora no estoy aprendiendo a programar. Si bien todo eso es nuevo, ya sé qué es lo que debo buscar, y también sé lo que tengo que hacer en las más diversas situaciones. Tal vez dentro de poco, cuando la vieja laptop de 32 bits con Windows 7 ya no encienda, construya una nueva PC con el Windows que en ese entonces existe. Pero no para jugar, sino para programar. Y tal vez la programación sea compilación cruzada desde una PC con Linux. Pues aunque hay mucho trabajo de programación en Linux, los juegos para Linux no se venden mucho que digamos. Sea como sea, tengo mucho que hacer. Pero a diferencia del pasado, ahora sí sé qué es lo que tengo que hacer. Y dado que en Linux todo es un archivo, a este audio ya le llegó su fin de archivo.